Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la obra que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y esta es su palabra. Amado, hay un icónico artista marcial que en la historia se llama Bruce Lee. No sé si ustedes están familiarizados con quién es él. Y él dice estas palabras que en realidad a mí por lo menos me impactan. Él dice: yo no temo al hombre que ha practicado 10,000 patadas una vez, sino al que ha practicado una sola patada 10,000 veces. Y él también dice: la consistencia a largo plazo supera la intensidad a corto plazo. Con esas palabras, Bruce Lee captura una verdad simple pero penetrante. La maestría se forma a través de la repetición. La verdadera fortaleza no se construye en explosiones de pasión o momentos de espectáculo, sino mediante una fidelidad disciplinada y paciente. Profundidad, no superficialidad. Constancia, no destellos de intensidad. Hacer lo mismo una y otra vez hasta que se convierta en parte de quien tú eres. Esa idea nos abre la puerta para nosotros poder entender lo que es la perseverancia. Si la perseverancia tuviese una iglesia a quien apuntar, esa iglesia tiene perseverancia, Éfeso sería la candidata. Era una candidata fuerte para ello. Y esta no era una iglesia descuidada, porque ellos estaban doctrinalmente activos y moralmente serios. Ellos trabajaban duro, perseveraban, ponían a prueba a todo maestro, exponían a los falsos apóstoles, se negaban a rendirse. En muchos sentidos, esta iglesia era una iglesia que había practicado una patada fiel 10,000 veces. Y sin embargo, Jesús lo ve todo. No era una congregación impulsada por la novedad o el espectáculo, sino por una larga obediencia en la misma dirección. Y aún así, tiene un giro sobrio para esta iglesia. A pesar de toda su perseverancia, algo esencial se les había escapado: su amor. El fuego que antes alimentaba su fidelidad se había enfriado hasta convertirse en un deber. Este pasaje nos confronta a nosotros con una pregunta para nosotros examinar. ¿Qué impulsa tu perseverancia? ¿Es el amor por Cristo? ¿O es simplemente
hábito, disciplina o reputación. Jesús no se conforma con una perseverancia que ha sobrevivido a la devoción. Él llama a su iglesia no solo a perseverar, sino a perseverar desde el amor, a través del amor y por el amor. Al nosotros escuchar sus palabras a Éfeso, nosotros estamos oyendo una corrección antigua que también se dirige y nos habla a nosotros como iglesia. Nosotros estamos siendo llamados con gracia a recordar, a arrepentirnos y a regresar. No a algo nuevo, sino a lo que una vez fue lo primero. Cristo, el Cristo resucitado, que camina en medio de sus iglesias, nos enseña que la perseverancia sin amor es incompleta. Pero la perseverancia impulsada por el amor conduce a un testimonio fiel y a la vida eterna. Apocalipsis 2, 1 al 7 nos muestra cómo Jesús cuida de sus iglesias, viendo su perseverancia, llamándolos de regreso a su primer amor y prometiendo vida a todos los que perseveran con Él. Ahora, un poco de contexto. El libro de Apocalipsis no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Fue escrito para afirmar a las iglesias en el presente. Escritos a creyentes que enfrentaban la opresión, el compromiso y un cansancio silencioso. Este libro corre el velo para mostrarnos que Jesús reina y reina ahora. Y que Él habla personalmente a sus iglesias. Antes de que se abran los sellos o caigan los juicios, Cristo se dirige a la condición espiritual real de congregaciones reales. En este caso, Éfeso aparece primero entre estas 7 iglesias a quien Él le habla. Pero no porque ellos fueran la peor iglesia, sino porque eran la iglesia ejemplar. Esta iglesia fue plantada por apóstoles. Era una iglesia madura en una ciudad espiritualmente hostil, formada por años de labor evangélica, trayendo claridad teológica y perseverancia costosa. Y es precisamente ahí donde la fidelidad se vuelve familiar. Y a eso Jesús habla. Así que antes de nosotros poder escuchar lo que Él afirma y lo que Él confronta, necesitamos escuchar con atención. Porque el Cristo que le habló a Éfeso es el mismo Cristo que nos habla a nosotros hoy. Y Él comienza elogiando lo que ve. A nuestro primer punto, versos 1 al 3. Una fidelidad vista y celebrada por Cristo. Esta carta, la primera voz que nosotros escuchamos no es de una iglesia evaluándose a sí misma, es Jesús hablando. Antes de cualquier evaluación o reprensión, Cristo revela quién es Él. Y su identidad da forma a cómo nosotros debemos recibir cada palabra. Él habla como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, representando los pastores, y Él camina en medio de los 7 candelabros, representando sus iglesias. Este no es un Cristo distante ni desconectado, es el Hijo del Hombre resucitado, presente con su pueblo, reinando con autoridad absoluta y a la vez habitando en una cercanía íntima. El Cristo que gobierna su iglesia es el Cristo que camina entre su iglesia.
Esto significa que la iglesia nunca es evaluada desde lejos, sino que Jesús no tampoco lee los reportes desde el trono distante. Él camina entre los candelabros. Él ve la obediencia escondida. Él ve la perseverancia silenciosa, la fidelidad que nadie más puede notar. Él las ve. Y aún una iglesia pequeña, en una ciudad llena de ídolos, Jesús le dice, estoy contigo, te veo. Jesús consuela con estas palabras diciendo, yo sé. Estas palabras profundas nos dicen, no estoy escuchando rumores, no vinieron algunos informes sobre ustedes. Él dice, yo sé, personal, cercano. Él ve cada aspecto de nuestras vidas juntos. Y dice, yo conozco tus obras. No dice que son perfectas, él dice, son fieles. Él reconoce nuestra obediencia. Nuestras decisiones diarias cuentan. Los actos ocultos no pasan desapercibidos. Él las llama obra y perseverancia. Nada llamativo, nada superficial. Obra comunica en el original un esfuerzo agotador. Labor que a nosotros nos deja exhaustos al final del día. En otras palabras, esta iglesia lo dio todo. Se quedaron cuando rendirse parecía más fácil. Avanzaron aún cuando el fruto parecía lento o apenas se veía. También perseveraron. La presión aumentó, pero ellos no abandonaron el barco. No diluyeron su fe por la comodidad, no cambiaron la lealtad por la facilidad, permanecieron firmes, aferrados, cargando la cruz de Cristo en medio de un mundo indiferente. Jesús elogia su discernimiento. No puedes tolerar a los malos. Y él dice, esto no es dureza, es santidad. Amaban la verdad. Sabían que la falsa enseñanza destruye vidas. Así que ellos probaron a los que decían ser apóstoles y examinaron sus palabras a la luz del verdadero evangelio y rechazaron lo falso. Eso quiere decir, eso requiere un verdadero valor. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil ser amable que ser fiel. Es más fácil evitar el conflicto que proteger el rebaño. Pero los efesios sabían que su fidelidad y su lealtad a Cristo exigía vigilancia. Jesús enfatiza su fidelidad en el verso 3 cuando dice, has perseverado y sufrido por mi nombre y no te has cansado. Por su nombre. Les muestra cuál fue el motivo. No fue terquedad, no fue mera disciplina. Perseveraron porque el nombre de Cristo valía la pena. Soportando la vergüenza, cargando presión por identificarse con Él. Aun cuando dolía, aun cuando el mundo resistía, no abandonaron el barco. Ahora observa lo que Jesús hace primero. Antes de confrontar lo que falta, Él afirma lo que está presente. Él ve su fidelidad, honra su perseverancia, celebra su compromiso con la verdad. La perseverancia a Él le importa. Y debe importarnos a nosotros. La obediencia fiel, muchas veces nosotros nos podemos sentir que es invisible. Muchos trabajamos de manera silenciosa, resistimos el comprometer la verdad, seguimos hacia adelante sin reconocimiento. Y Apocalipsis 2 nos recuerda que aunque nosotros no recibamos
elogios o ánimo, nos dice que Jesús está viendo nuestras obras. Nuestra fidelidad no va a pasar desapercibida para aquel que camina entre su iglesia. Pero afirmar no es lo mismo que aprobarlo todo. El mismo Cristo que celebra la perseverancia ahora habla con una transparencia amorosa. Porque la perseverancia sin amor, por sincera que sea, aún no está completa. Amados, esto también nos dice a nosotros como iglesia que en el momento de conflicto, en el momento en que nosotros tal vez necesitamos corregir a alguien, nos habla también el modelo que Cristo está dando. Él ve las evidencias de gracia en esa persona. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que muchas veces si nosotros solo vemos lo malo, las cosas que necesitan corrección, nosotros carecemos del discernimiento de ver la gracia de Dios sobre las personas. Pero también, si nosotros solo vemos gracia y no vemos dónde necesitan corrección, entonces también carecemos de discernimiento para esas cosas. Necesitamos movernos a mantener un discernimiento de ambas cosas. Y nos lleva a que esa perseverancia sin amor, por sincera que sea, aún no está completa. A nuestro segundo punto, versos 4 al 6. Un llamado amoroso a perseverar en tu primer amor. Después de exaltar a la iglesia por su arduo trabajo, por su perseverancia, su discernimiento y su rechazo a los falsos maestros, Él celebra su valentía por la doctrina pura, pero entonces llegan unas palabras que si nosotros como iglesia las escuchamos de Cristo, nos deberían de estremecer. Pero tengo esto contra ti. Esto no es un juez distante. Hemos hablado que Cristo está caminando entre los candelabros, viendo no solo nuestras acciones, sino los corazones detrás de esas acciones. Estas palabras duelen precisamente porque se dirige a creyentes fieles y trabajadores. Imagínense trabajar duro, ser fieles, como está diciendo esta iglesia que está modelando. Y está diciendo, has abandonado aún así el amor que tenías al principio. Nota lo que dice Jesús. Él no dice, no los llama perezosos, no los acusa de error doctrinal, no los acusa de fracaso moral. Él va más profundo. Tu amor se ha enfriado. Tus afectos están indiferentes. El motor de esa fe o de esa vida cristiana sigue funcionando, pero con el combustible equivocado. Sus manos pueden estar ocupadas, sus mentes están afiladas, pero su corazón está a la deriva. El primer amor. En otras palabras, habla del origen, del fuego que una vez lo impulsó todo. Los primeros días de asombro ante la gracia del deleite en Cristo. Una obediencia nacida del gozo. Eso se desbordaba. Su testimonio valiente, su generosidad alegre, su pasión por darlo a conocer. Jesús acaba de enumerar, si ustedes leen estos versos del 1 al 3, está enumerando 9 diferentes elogios. Él conoce sus obras, su esfuerzo, su perseverancia, su rechazo del mal, su discernimiento, su fidelidad a su nombre.
Amados, esta iglesia era una iglesia ocupada, resistente y ortodoxa. Pero le faltaba una chispa vital. Jesús no confronta pereza ni herejía, sino un desliz del corazón. Estaban corriendo sin fuego, manteniéndose firmes sin gozo. Estaban guardando la verdad sin avanzar en amor. Cambiaron el primer amor por la rutina. Defienden el candelabro, la iglesia, pero olvidaron su propósito, que es alumbrar. La carta de Pablo a los Efesios nos da un vistazo de lo que Jesús podría estar comunicando desde el principio. La carta palpita con la expansión del evangelio, el poder salvador de Dios que une a judíos y a gentiles a un nuevo pueblo, capítulo 1 al 3. Cristo da a líderes, a los santos para la obra del ministerio, de modo que el cuerpo crezca y hable la verdad en amor. Capítulo 4, versos 11 al 16. Los creyentes están llamados a caminar de una manera digna de este llamamiento, motivado, mostrando una vida transformada ante el mundo. Incluso habla de la armadura de Dios, que no es meramente defensiva, sino que prepara a la iglesia para mantenerse firme y proclamar el evangelio de paz en medio de la oposición. Efesios 6. Y Pablo concluye pidiendo una oración no por consuelo, sino para ser valiente, para proclamar el misterio del evangelio. Abandonar el primer amor no es solo sentir menos por Jesús. Es perder la pasión ardiente que los impulsaba a ellos proclamar el evangelio con valor. Jesús, caminando entre los candelabros, les recuerda: los candelabros, ¿cuál es su propósito? Iluminar. No es para mantenerse encerrados o guardados. El amor que ya no alcanza a otros con la esperanza del evangelio significa que se ha enfriado. Jesús advierte esto ya en Mateo capítulo 24, donde habla que en momentos malos se multiplicarán, los profetas falsos también se aumentarán y el amor de muchos se enfriará. Pero Él conecta la perseverancia con el testimonio. Perseverar hasta el fin y proclamar el evangelio a todas las naciones. Cuando el amor se enfría, la misión se reduce. Cuando nuestros afectos mueren, el alcance se vuelve opcional. Los efesios perseveraban, pero ya no era por el mundo más allá de ellos. Ellos se quedaron en sus cuatro paredes. Este es el peligro para todas las iglesias y creyentes serios. Que nosotros podemos amar la verdad, la doctrina correcta, se puede volver en algo egocéntrico. El discernimiento se amarga con la sospecha. La perseverancia se endurece en una rutina vacía. Pablo lo dijo con claridad: aún el conocimiento más alto y la fe más firme no vale nada sin amor. Primera de Corintios 13. La verdad sin amor no edifica, destruye. También es profundamente personal, porque nosotros todos lo hemos experimentado. Cristo ha llenado en un momento toda nuestra mente. La gracia nos emocionaba diariamente en conocer más de quién es Él. Nuestra obediencia era gozosa y nosotros seguíamos creyendo, seguíamos sirviendo, seguíamos congregándonos, pero de un momento a otro
Si llevamos tiempo en la iglesia, nuestro gozo en algún momento pudo haber desvanecido. Nuestro asombro, nuestra expectativa cuando nos reuníamos cada domingo, cuando nos reuníamos con otros hermanos, se comenzaba a marchitar. Antes proclamábamos el evangelio y le compartíamos el testimonio de Cristo a muchas personas. Pero entonces se volvió rutina. Y en ese momento, nuestras acciones podrían ser correctas, pero nuestro fuego estaba equivocado. Y las escrituras son claras. Amar menos a Dios produce amar menos a las personas. Endurecerse con las personas termina deformando el amor por Dios en una religión falsa. Jesús nos dice, no dice esto para avergonzarnos a nosotros. Él lo dice porque el amor no es opcional. Es el pulso vital de todo aquel que se llama creyente, un cristiano. Sin el amor, la fe es distorsionada. El costo de preservar la verdad a expensas del amor siempre es demasiado alto. La perseverancia que ya no es impulsada por amor no va a durar. Se apaga, se oscurece. Estas palabras deberían de a nosotros incomodarnos un poco. Porque es posible nosotros tener la razón y aún así estar fríos. Es posible nosotros tener discernimiento y aún así nosotros estar apagados. Es posible nosotros poder luchar por la verdad mientras se pierde de manera silenciosa nuestro amor por Cristo. La ortodoxia es una palabra elocuente para decir nuestras creencias correctas y adoración correcta. Cuando se separa del amor, deja de edificar a la iglesia. Lo que antes era una devoción vibrante se convierte en una fidelidad mecánica. Lo que antes era una obediencia gozosa se vuelve en una perseverancia por deber. Jesús no separa el amor por Dios del amor por las personas. Y no puedes perder uno sin perder el otro. Las Escrituras lo unen inseparablemente. Aspereza, impaciencia o sospecha en la iglesia siempre revelan un problema del corazón con Dios. Una frialdad hacia los creyentes siempre señala a un desliz espiritual más profundo. Indiferencia hacia los no creyentes, apatía por el evangelismo, falta de urgencia por llevar el evangelio más allá de nuestras paredes. Esto revela una desconexión con el corazón de la misión de Dios. Jesús no solo diagnostica el problema, Él nos llama a casa con 3 maneras urgentes. Recuerda, arrepiéntete, regresa. Nos llama a recordar, no de manera nostálgica, sentimental, sino a recordar bíblicamente un llamado a ver con claridad. Él llama a su iglesia a mirar honestamente, a recordar los momentos que nuestro amor alimentaba nuestra obediencia, cuando la verdad se hablaba con lágrimas en nuestros ojos, con pasión, cuando el servicio era una expresión de gratitud y no obligación. Nos llamaba a arrepentirnos y no se trata de lamentarnos, sino de dar un giro radical, alejándonos de todo aquello que ha destronado el primer amor. Jesús exige actuar ahora,
no analizando de manera nostálgica interminablemente. Algo tiene que cambiar. Y el arrepentimiento va más allá. No se trata de solo preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo llegué ahí? Él expone nuestros pecados respetables. Ve nuestra ortodoxia sin amor. Y elimina toda seguridad que nosotros teníamos por nuestras obras. Y Cristo llama a eso pecado. Pero nos llama y nos invita a regresar. Observa la sabiduría de Jesús. Él no ordena a que nuestro primer amor fabriquemos nuestros sentimientos. Él no dice, sientan lo que sentían antes. Él no dice, él lo que dice es, haz lo que hacías. El amor que reaviva no por esfuerzo emocional, sino que por obediencia encontrada, moldeada por la gracia de Dios. Ustedes saben que esto es un favor inmerecido que hemos recibido de parte de Dios y nos mueve a servir de una manera gloriosa y amorosa. Una palabra que alimenta nuestra alma, nuestra adoración nos llama a levantar nuestros ojos, un arrepentimiento que nos hace responder rápido, que nuestra generosidad es gozosa, que nuestro servicio es alegre, que buscamos comunión entre nosotros con deleite y no como una carga. Las obras no han desaparecido en Éfeso, pero el amor ardiente sí. Jesús llama a obras nuevamente vestidas, pero con afectos. A una obediencia que es calentada por el asombro continuo de nosotros estar unidos con Cristo. El amor no se opone a la disciplina. Al contrario, el amor le da vida a nuestra devoción y nuestra disciplina con el Señor. En toda la Escritura, los candelabros representaban al pueblo de Dios como testigos. Nosotros vemos el candelabro del templo que se iluminaba en Éxodos. Las iglesias están llamadas a alumbrar al mundo con la obra salvadora de Dios en Cristo. Nosotros vemos cómo se debe de colocar en alto. El Nuevo Testamento consistentemente pone este punto. El amor caracteriza las verdades, los verdaderos discípulos. Jesús dijo que el mundo no nos conoce a nosotros por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Pablo nos exhorta a brillar como luces a través de la humildad. Filipenses. No hay amor, no hay testimonio. Una iglesia puede seguir predicando la verdad, pero ya no mostrar a Cristo. Esto nos debe llegar a nosotros al corazón, porque se hace eco a la historia de Israel. Desde el principio, Dios llamó a Israel como la luz para las naciones. Representaba el candelabro en Zacarías, que brillaba no por el poder humano, sino por su espíritu. Y sin embargo, generación tras generación, abandonaron este llamado. Dios quitó su luz. Y en Apocalipsis, Él advierte a sus iglesias lo mismo, de la misma manera. Los candelabros brillan para dar testimonio impulsada por el Espíritu, alimentados por el amor. Sin ello, la luz se apaga. Amados, qué horrible es nosotros pensar el juicio que viene para esa iglesia si no se arrepiente. Cristo
mismo removerá su candelabro de ellos. En otras palabras, su iglesia dejará de existir. Será excluida del círculo de iglesias que lo representan a Él en este mundo. Pero a la misma vez, nosotros vemos cómo Él extiende su misericordia a su iglesia. Los llama a regresar, a arrepentirse. A tal punto que inclusive les recuerda a los nicolaitas, todavía hay esperanza para los efesios. Pueden regresar para que esa lámpara no sea removida. Amados, este pasaje está corrigiendo a la iglesia de los Éfesos, pero nosotros debemos de dar gracias porque ese no es nuestro caso. Dios ha hecho algo grande en nuestra iglesia. Nos ha permitido nacer este año en abril. Y podemos exaltar a Dios por la gracia que Él tiene con nosotros. Hay evidencia en cada uno de ustedes que nosotros no podemos dejar de maravillarnos. Jesús realmente camina en esta iglesia. Somos una iglesia recién fundada y el Espíritu de Cristo está viéndose florecer de manera increíble, produciendo un fruto dulce. Yo he visto y Cristo también ve cómo está resplandeciendo nuestras virtudes formativas entre nosotros. Donde la humildad está creciendo, donde el gozo se llena, donde el agradecimiento se cultiva, donde el ánimo se protege, donde la generosidad comienza a fluir, donde nuestro servicio y la búsqueda de la piedad nos hace madurar día tras día. Y lo más hermoso es que no estamos creciendo como ideales en nuestra página web que nosotros sostenemos. No, nosotros lo estamos viviendo. Y por eso nosotros damos gracias a nuestro Señor. Muchos de ustedes están amando a Cristo con unos nuevos afectos que no lo tenían antes. Muchos están cruzando las fronteras culturales y lingüísticas, abrazando a Dios, lo que hace distintiva a nuestra iglesia. Somos 2 idiomas, una sola iglesia, una familia en Cristo. Estamos viendo cómo el Evangelio está creando un pueblo entre nosotros. No estrategias, es por gracia. Muchos de ustedes están experimentando una claridad en su llamado. El Señor no solo está cambiando lo que creían, sino que está también haciendo cómo nace de ustedes un servicio. Que se ve, que la gente queda impactada cuando entra a nuestra iglesia. Están siendo testigos de la misericordia de Dios en sus vidas. El resplandor de Cristo se ve vida en ustedes y por eso les damos gracias. Pero precisamente por eso es importante esta advertencia. El trabajo no ha terminado, apenas ha comenzado. Una lámpara no se enciende para nosotros admirar su llama, sino para dar luz. Hay todavía muchas personas aquí en Tampa, en Wesley Chapel, que están esperando sin siquiera ellos mismos saberlo, a escuchar el Evangelio de Jesucristo. El mismo Espíritu que ha despertado el amor en nosotros tiene la intención de enviar ese amor a través de nosotros. El peligro no es que abandonemos la verdad, sino que nos acomodemos en la comodidad. Entonces estamos como, ustedes han visto cuando
quiero utilizar cuando encendemos las velas cuando vamos a celebrar cumpleaños. Algunos le llaman bizcocho, pastel. ¿Cuál es el término que utilicen? Ustedes saben en su país. Y encendemos las velas y cuando vamos llevando el pastel o el bizcocho así de un lado a otro, estamos protegiendo la vela para que, y lo que hacemos es que por más que lo tratamos de proteger, se comienza a extinguir más rápidamente. Amados, la llama se mantiene, no porque estamos tratando de protegerla, es porque es nacida de entre nosotros de una manera que fluye por nuestros afectos hacia nuestro Señor. Es el Espíritu el que alimenta eso. Ese es nuestro combustible. Y no nos deja a nosotros de una manera que la palabra de Cristo nos llegue a nosotros como una amenaza, sino como una invitación. Una invitación que al final de su discurso Jesús no termina con esta advertencia, sino con una promesa. Para los que escuchan, que se arrepienten y perseveran en el amor, Cristo no habla de pérdida, sino de vida. Nuestro último punto, una promesa misericordiosa para los que vencen, verso 7. El que ha oído, que escuche, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase debe de reducir nuestra velocidad para todo. Él no pronuncia esto con prisa, no con ruido, sino que es penetrante. Esta es una convocatoria al que asume lo que asume una realidad solemne. No todos los que oyen las palabras de Cristo realmente escuchan la voz de Cristo. Aquí no es una recepción pasiva, es el tipo que escucha que hay una reforma de lealtad que redirige nuestros afectos, que transforma nuestra vida, el que escucha de lo que Jesús habló en los evangelios, lo que divide a multitudes, lo que expone corazones y revela si una persona está simplemente informada o verdaderamente transformada. Algunos oirán y seguirán igual. Otros oirán y se quedarán sordos y deshechos. Y si escuchas, te llevará a vencer. Nota con cuidado que quién habla y cómo. Es el Cristo resucitado hablando. Sin embargo, lo que se escucha es lo que el Espíritu dice a sus iglesias. No hay aquí una autoridad dividida. El Espíritu no actúa independientemente de Jesús, sino que ni tampoco Jesús ignora al Espíritu. El Cristo viviente se dirige hacia su pueblo mediante el Espíritu, aplicando la verdad divina de forma personal, presente y poderosa. Amado, en otras palabras, esto no es simplemente una palabra antigua para los éfesos, es una palabra viva para todas las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu promete? Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Qué promesa tan sublime! Jesús no ofrece una salida del conflicto, sino una fuerza para nosotros poder llevarla. No promete comodidad, sino facilidad. No tampoco promete una facilidad, sino un triunfo para este mundo. Él promete vida y vida verdadera. Una vida renovada, una vida que no termina jamás. Vencer en Apocalipsis no es un llamado a nosotros dominar, sino un llamado a perseverar. Significa negarse a conformarse con una fidelidad sin amor. Negarnos por completo a eso. Darnos por completo que nuestra fidelidad es pura por el amor a Dios. Significa reavivar nuestros afectos por Cristo y por los demás.
Significa no solo evitar el error, sino aferrarse activamente al amor de Cristo. Amados, la recompensa que ofrece Jesús nos lleva a nosotros a regresar al amanecer de la historia. El árbol de la vida, el paraíso, el Edén renovado. Lo que el pecado arrebató, que es prometido nuevamente mediante la perseverancia en Cristo por amor. La humanidad fue expulsada del árbol en Génesis por causa de la rebelión. Y ahora los que permanecen fieles en amor son recibidos de nuevo por gracia. Esto no es solo sobrevivir al juicio, es una comunión restaurada y plena y eterna con nuestro Salvador. Comer del árbol de la vida significa una vida continua, desbordante y entregada completamente a Dios. Amados, el paraíso no es un sueño lejano. Es una vida con Dios, bajo su cuidado, disfrutando de su bondad para siempre. ¿Qué ternura es esta? Amados, esta promesa redefine todo. La perseverancia no es inútil. El arrepentimiento no es una pérdida humillante, sino un regreso lleno de esperanza. El amor reavivado no es un esfuerzo desperdiciado. Es una preparación para su gloria. Cada acto de fidelidad hecho con amor, cada arrepentimiento silencioso, cada obediencia costosa, nos mueve hacia un futuro garantizado por el mismo Cristo. La iglesia que escucha, se arrepiente y ama, no solo va a sobrevivir, va a vencer. Y los que vencen vivirán plenamente, finalmente y para siempre en el paraíso de Dios. Amados, Bruce Lee tenía razón. La consistencia a largo plazo sí supera la intensidad a corto plazo. Pero las Escrituras nos lleva a un paso más profundo. ¿Qué hace posible esa consistencia? Para la iglesia de Cristo, la respuesta no es determinación, reputación ni memoria espiritual. Es el amor. Es nuestro primer amor por Cristo. Es un amor nacido de la gracia renovada por el arrepentimiento y sostenido por la comunión con Cristo. Así que, cuando el amor alimenta la perseverancia, la obediencia ya no es mecánica. La verdad ya no es fría, la perseverancia ya no es sin gozo. La resistencia se convierte en una adoración. Nuestra fidelidad se vuelve en luz. Y la iglesia se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser: un testigo vivo de un Cristo vivo. Jesús no nos llama a resistir al mundo solo con disciplina. Él nos llama a vencer regresando una y otra vez al amor que nos encontró primero. El amor que nos perdonó. El amor que aún camina entre sus iglesias. Así es como la iglesia persevera.